Krishna, bienvenidos todos, gracias a vos que estás acá en Zoom, a vos que nos vas a ver dentro de un ratito a través de nuestro canal de YouTube. Este espacio se llama Temas de UCDM, estas son las plataformas Amor que Sana y Elige de Nuevo. Y sin mayores discursos vamos a presentar acá a nuestra amada hermana, poderosa guía y maestra Covadonga Pérez Lozano. Puedes reactivar tu audio porque sos coanfitriona. ¿Cómo estás, Coba? Bello, mi amor, como siempre. Bien, bien, muy contenta de pasar aquí este ratito compartiendo con vosotros. ¿Y tú cómo estás, Juki? Estoy muy bien. Imagínate estos regalos que el cielo me manda. No puedo menos que ser muy dichoso. Todas oportunidades para sanar y seguir en este camino, ratificándolo, recordando quién soy. Y el resultado de la práctica es contundente. Así que feliz, mi Coba. Y agradecidísimo. Gracias por haber dicho que sí. Siempre es un regalo tenerte. Esta es tu casa. Bueno, pues vamos a ellos, vamos a ello. Todos los seres humanos tenemos la mente dual dividida entre el sistema de pensamiento del ego y el sistema de pensamiento original, o digamos el sistema de pensamiento del amor, lo que el curso de milagros llama la mente recta, o lo que sería pensar con Dios. Y todos estamos, en mayor o menor medida, aprendiendo a restablecer el sistema de pensamiento original. El ego todavía cree en la culpa, todavía cree en la pérdida, todavía cree en la escasez, en el miedo, en que podemos fracasar. Y bueno, con ese sistema de pensamiento catastrofista que está basado en que yo estoy solo, estoy separado y depende de mí. Tengo que conseguir las cosas por mí mismo, ¿no? Esto es mentira. En realidad no estamos solos, en realidad estamos conectados a toda la existencia. En realidad la divina providencia nos sostiene, la vida nos ama, no tenemos que hacer nada, simplemente abrirnos en rendición a permitir que la vida nos viva, porque la vida ya tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero ¿qué ocurre? Que la conciencia egoica es igual de poderosa que la mente recta. Tiene la misma capacidad de crear, vamos a llamarlo fabricar, porque cuando lo hacemos desde el ego, estamos fabricando. Y este plano es un plano ilusorio precisamente por eso, porque estamos fabricando desde el miedo nuestras ilusiones. Y este plano lo sostiene todo, lo agarra todo. Está diseñado para que, bueno, ¿quieres fabricar con tu miedo guerras? ¿Quieres creer en la posibilidad de que puedes ser atacado y de que puedes ser amenazado por algo externo? Ok, pues fabrica una guerra si quieres, no importa, porque estás simplemente aprendiendo. Es un plano en el que estás de paso para aprender a amar y no importa lo que hagas aquí, lo que fabriques ilusoriamente, porque te vas a morir y en realidad la muerte no es real y nada de lo que hagas aquí puede amenazar quien tú eres en esencia, esa divinidad que tú eres en esencia. Entonces, digamos que la vida nos deja estar aquí desde nuestro libre albedrío, porque estamos dotados de un inmenso e infinito libre albedrío desde el cual nosotros podemos elegir fabricar desde el miedo, desde el sistema de pensamiento del ego, o co-crear con el amor. Y eso es una elección personal. Mientras nosotros lo estamos haciendo de forma individual, separada por nuestra cuenta, estamos fabricando desde el ego. Nosotros toda nuestra vida hemos fabricado situaciones de escasez, de rechazos, abandonos, daños, críticas. Bueno, todo eso obviamente lo estábamos fabricando con nuestros miedos y con nuestras heridas no sanadas. Pero llega un momento en la vida en el que nos damos cuenta, en el que tenemos como un discernimiento, una luz, como que algo emana desde dentro de nosotros y recordamos, empezamos a anhelar en nuestro corazón al Creador y recordamos que somos uno con Dios. Y entonces ese momento empezamos a hacer la translocación del sistema de pensamiento del ego hacia el sistema de pensamiento original porque hacemos un movimiento interno que es un deseo, es el deseo de Dios. Hacemos un movimiento de rendirnos y de ponernos al servicio y de hágase tu voluntad. En tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, hágase tu voluntad. Sé que tú tienes un plan para mí y me abro a vivirlo.
Entonces dejamos de vivir condicionados pensando que depende de mí, que yo lo tengo que conseguir, que me tengo que esforzar, que tengo que luchar, que tengo que llegar, que tengo que destacar, que tengo que competir. Todas esas mierdas de la consciencia egoica que está basada en la supervivencia y que está basada en si yo gano, tú pierdes, o si tú ganas, yo pierdo, que cree en la competencia, que cree en la escasez, que cree que los recursos son limitados, que cree que todo eso empezamos a soltarlo y empezamos a relajarnos y empezamos a disolver nuestra mente en la paz perfecta de Dios y en la seguridad perfecta de nuestro Creador, porque en realidad moramos en perfecta seguridad y no hay nada a lo que tenerle miedo, excepto al propio miedo con el que creamos guerras, bombas nucleares, hambruna, abandonos, pero en realidad, a medida que empezamos a relajarnos, a confiar, a descansar en Dios, a medida que descansamos en Dios, empezamos a relajarnos, empezamos a suavizar los miedos, a disolver las tensiones, a disolver el ego y empezamos a co-crear, aprendemos a co-crear. Todos estamos todavía haciendo como si dijéramos, ese cambio, ese restablecimiento del sistema de pensamiento original, esa inversión del sistema de pensamiento original en nuestra mente, que es lo que propone el curso de milagros. Pero todavía nos quedan reminiscencias de miedo, de ego, cosas sin sanar. ¿Por qué? Porque si no, no estaríamos en este plano. Porque cuando tú te conviertes en la viva presencia del amor, trasciendes el 3D. Todavía estamos aquí, lo cual quiere decir que todavía hay miedos en nosotros. Vale, ¿por qué he llamado a la conferencia escuchar la voz de Dios o la voz del amor? Porque esto es súper importante. Nosotros tenemos el hábito de operar por nuestra cuenta. Y operando con nuestra cuenta hemos creado un montón de desamor, un montón de dramas, un montón de problemas, un montón de luchas, un montón de escenarios dolorosos. Pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros que es nuestra perfecta felicidad. Y nosotros podemos sintonizarnos con ese plan en el momento en el que elegimos rendirnos y en el momento en el que renovamos nuestro compromiso con la rendición cada día para escuchar solo la voz del amor, es decir, para entregarle todas nuestras decisiones al Creador y operar desde ese lugar en alineamiento con nuestra conciencia divina, lo que se llama la conciencia crística. Todos estamos aprendiendo a albergar la conciencia crística en mayor o menor medida, pero digamos que algunos seres humanos estamos como estabilizando esa frecuencia cada vez más, entrando más en esa conciencia crística y aprendiendo a entregarle todas las decisiones al Creador. Vale, vamos a tratar de aterrizar esto porque esto es muy importante. ¿Cómo le aterrizo yo las decisiones al Creador? Por ejemplo, me invitan a dar esta conferencia. Pues lo respiro, lo siento y siento, me apetece, pero me apetece porque al final el creador y nosotros somos lo mismo, no estamos separados, nuestra esencia es Dios, nuestra esencia es divina. Nosotros aprendimos durante muchos años a no escucharnos, porque como si no hubiéramos sobrevivido, por ejemplo, el sistema educativo que nos levantaban, nos hacían madrugar cuando éramos niños, yo me levantaba a las 7 de la mañana, me metían en un autobús y me tenían en clase, a mí concretamente, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Cómo hubiera yo sobrevivido cuando era niña si no acallaba mi voz interior? Porque si yo pensaba, voy a hacer lo que me apetece, voy a hacer lo que siento, no hubiera podido sobrevivir porque nadie me dejaba hacer lo que sentía hasta que me emancipé, que ya tenía yo 22 años. Y aún así seguía trabajando en empresas, esclavizada a un sistema que me hacía tener un horario, que me hacía tener un jefe y que me generaba una serie de dependencias, ¿no? Entonces, digamos que a medida que vamos creciendo espiritualmente, va creciendo nuestra capacidad de ser libres y va creciendo nuestra capacidad de escuchar a nuestro corazón y empezamos a sentirnos dignos, lo primero, de elegir. Yo no tengo por qué tener un trabajo en el que me esclavizan, en el que me explotan, en el que tengo un jefe, en el que me tratan mal. Y empezamos a decir que no a lo que no quiero para manifestar lo que realmente quiero. No hay camino para la felicidad. La felicidad es el camino. Y vamos redireccionando cada vez más hacia, no, mira, es que a mí no me gusta trabajar de contable, yo en realidad quiero ser músico.
y vamos cada vez escuchando nuestro corazón y sintiéndonos dignos de dar pasos al vacío, de soltar la zona de confort y de empezar a hacer lo que sentimos, lo que me apetece, lo que quiero, lo que realmente me hace vibrar, lo que hace mi corazón cantar. Y da mucho vértigo y da mucho miedo. ¿Por qué? Porque la mente racional está acostumbrada a controlar y a saber lo que va a hacer mañana y a lo conocido, a la rutina, al hábito. Le da mucho miedo la incertidumbre. Pero con los años, a medida que avanzamos en nuestro proceso espiritual, vamos comprendiendo cada vez más profundamente esta frase de, voy a cogerla de un curso de amor, que dice, lo desconocido es benévolo. Y empezamos a constatar que a medida que yo suelto el control y que yo me entrego a hacer lo que siento, lo que realmente quiero, a medida que hago eso, la vida me empieza a sostener. Y empiezo a descubrir que puedo emprender y que los clientes aparecen y que no tengo que competir, no tengo que tener 1.000 millones de seguidores, no tengo que ser el primero en Instagram, no tengo que destacar porque la vida tiene un plan para mí y me va a traer los clientes, me va a traer las oportunidades a medida que empiezo a confiar en la divina. Y por supuesto, todo esto sanando nuestras creencias respecto al dinero, deseando dinero, amando el dinero, porque no podemos atraer a nuestra experiencia aquello que no incluimos y el amor solo incluye. Entonces, para incluir en nuestra experiencia, para que en nuestra experiencia haya abundancia, tenemos que abrirnos a amar el dinero, dejar de juzgar eso como algo negativo, dejar de juzgar a la gente que gana dinero. Pero bueno, a medida que emprendemos y nos abrimos a confiar, descubrimos que la vida nos sostiene y que podemos hacer lo que teníamos en el corazón y que la vida nos va llevando de la mano. Y poco a poco vamos sanándonos y vamos aprendiendo a sintonizarnos con la voz de Dios, con la voz del amor. Que la voz del amor es nuestro corazón, es la verdad, es lo que sentimos, es lo que somos, es nosotros mismos, es nuestra plena coherencia, el pleno alineamiento de lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Vale. Y luego empezamos a extrapolar esto también al ámbito de las relaciones. A mí en el ámbito de las relaciones me cuesta más porque yo siempre tuve mucho miedo vinculado a las relaciones. Yo siempre pues manifestaba rechazos, manifestaba desprecios, manifestaba conflictos relacionales, ¿no? Y para mí relacionarme era muy difícil porque, ¿por qué? Porque yo tenía tanto miedo a no gustar, a no agradar, a no encajar, que me esforzaba mucho por relacionarme, por llevarme bien, por gustar, por caer bien. Lo daba todo. Y claro, como lo estaba haciendo desde el esfuerzo, desde la lucha, desde el tengo que conseguir, me lo tengo que ganar, no funcionaba porque no lo estaba haciendo en alineamiento con la divinidad. Adicionalmente, la religión no me ayudaba. ¿Por qué? Porque yo crecí con, bueno, como muchos de nosotros que hablamos español, que somos católicos, bueno, nos tocó ser católicos porque es la creencia predominante de nuestra sociedad, pero la religión católica nos enseñaba que ser buenos era como un poco ser sumisos, como poner la otra mejilla, como que nunca te podías enfadar, como que ser bueno era ser complaciente, como que y luego entregarte a no sé, o por lo menos yo lo entendía así, así me lo explicaban a mí los curas cuando yo era niña. Entonces yo decía, pero ¿por qué no funciona? ¿Por qué si yo lo doy todo en las relaciones? ¿Por qué si yo me entrego a tope? ¿Por qué si yo siempre estoy preocupada de mis amigas, de cuando son sus cumpleaños, de hacerles regalos, de ya que yo cuando era niña, ¿no? De hacerles los deberes, de ayudarlas, de estar pendiente? ¿Por qué me rechazan? ¿Por qué no encajo? ¿Por qué no me quieren? Y me costó muchos años darme cuenta, bueno, lo primero de todo que porque yo no me estaba queriendo a mí, porque estaba más pendiente de lo de fuera que de lo de dentro, pero también había un punto muy importante de falta de alineamiento con la divinidad, con la voz del amor, porque yo intentaba ser buena dentro de ese código de conducta que nos enseñaron católico. Pero claro, cuando una persona te está, por ejemplo, tratando mal o te está hablando mal, si tú yo me acuerdo que había un niño que me insultaba y luego en los exámenes me decía chívamela, o sea, copiaba de mí y yo le dejaba copiar en los exámenes. A veces me pedía los deberes y yo le daba le ayudaba, le hacía resúmenes, le hacía los deberes y el niño me seguía insultando. Claro, ¿por qué? Porque no es amoroso, porque yo estaba siendo buena,
como me habían enseñado a ser buena, pero no estaba operando en alineamiento con la divinidad. ¿Por qué? Porque un niño que te está insultando, el mayor acto de amor, porque obviamente es un alma, una persona de baja conciencia que está, pues un alma más joven que no sabe, y el mayor acto de amor con ese alma es hacerle ver que su comportamiento es inapropiado y que lo que está haciendo que no mola y que lo que está, o sea, el mayor acto de amor con un déspota es ponerle límites. Y cuando tú a una persona que te insulta y que te maltrata, adicionalmente en el examen le dejas copiar y le chivas, le dices, le dictas las respuestas del examen y, por si no fuera poco, le regalas los resúmenes y le haces los deberes, ¿qué le estás diciendo? Le estás reforzando que no pasa nada porque ataque a los demás, porque obtiene lo que quiere por medio del miedo. Entonces, yo cuando empecé a tener una crisis vital con 27, 28, sobre los 30 años, y me empecé a replantear todo y me empecé a dar cuenta que yo no estaba siendo amorosa con ese ponerte de felpudo, el servilismo continuo, las necesidades de los demás y hacer todo lo que se esperaba de mí. Me di cuenta que yo no estaba operando en alineamiento con la divinidad. Y entonces empecé a escucharme, empecé a respetarme y empecé a pasarlo todo por el filtro de mi corazón. ¿Qué es lo que yo realmente quiero? ¿Qué es lo que me apetece? ¿Me apetece hacer esta conferencia? Sí, sentí que sí, pero me escribió otra persona, otras personas, oye, ¿podemos hacer un live? Y lo sentí y me costaba decir que no, porque todavía me cuesta decir que no, porque yo soy una persona de base muy complaciente, muy, me cuesta todavía, pero lo respiro, me escucho y digo, no, es que aunque la persona se enfade conmigo porque no hago lo que ella quiere, este live no lo quiero hacer porque siento que no, porque no me nace, porque no me apetece. O lo que sea, o esta cena que me han invitado, oye, es que siento que no me apetece ir. Y cuesta al principio empezar a escucharse y empezar a decir, esto sí, esto no, esto lo quiero hacer, esto no lo quiero hacer. Pero aunque cuesta un montón, porque tenemos mucho miedo a que nos rechacen si no hacemos lo que se espera de nosotros, bueno, la gente que tiene mi tipo de configuración, que creo que es un 2 del enneagrama, bueno, no sé cómo es, pero la gente que es como yo, que tiene mucha tendencia a tratar de agradar, nos cuesta mucho, pero te das cuenta de que nos habían enseñado un código de conducta basado en el buenismo que no era respetuoso ni para nosotros ni para los demás. Y que el amor no tiene forma. El amor no tiene forma. El amor no es hacerle los deberes al que te está maltratando. Todo lo contrario, el amor es poner límites a la persona que te está maltratando. Y yo antes, cuando veía a un pobre por la calle, le daba dinero. Y yo ahora veo un mendigo y porque pienso, a ver, no te estoy capacitando dándote dinero, pero ¿qué hago? Porque nunca sabes si realmente esa persona ese día necesita que le des unos euros para comprarse un bocadillo. Respirarlo y sentir si me nace o si no me nace. Es decir, sentir si eso está alineado con la voz del amor o no. Y poco a poco vas aprendiendo a entregarle todas las decisiones al creador, a respirar y al creador que es tu fuero interno, porque el creador es mi esencia, y a sentir profundamente, quiero hacer esto, no quiero hacer esto, esto está en alineamiento, esto no está en alineamiento. Y luego, ¿qué deseo realmente? ¿Qué quiero hacer? ¿En qué quiero trabajar? ¿A qué quiero dedicar mi vida? Y cada vez más vas sintonizándote con la voluntad de Dios, que no es otra cosa que tu voluntad esencial. Y a medida que te vas sintonizando, vas aprendiendo a ser feliz. Ojo, eso no significa que esto esté exento de retos, porque todavía hay áreas en las que nos perdemos en nuestros miedos, ¿no? Yo hablaba con una chica este finde, que yo doy unas clases de la vía del corazón y la verdad que tengo un grupo muy guapo de gente que tienen también tema con las relaciones, con la pareja, con la manifestación de la pareja, lo trabajamos mucho todo eso, pero desde, o sea, como si dijéramos, utilizamos la vía del corazón como base para trabajar temas relacionales, ¿no? Y yo hablaba con ella
Y me decía ella, es que yo tengo tanto miedo, una chica de Venezuela, que vivía en Estados Unidos. Me decía, yo tengo tanto miedo de estar sola que primero metí en casa a mi sobrina para no estar sola, a la hija de mi hermano. Y yo, claro, bueno, ella no era consciente que lo hacía para no estar sola. Ella se contaba en su cabeza que lo hacía porque era muy buena, que eso lo conocemos todos, ¿no? Esa falta de honestidad profunda con uno mismo que poco a poco vamos descubriendo, pero como todos traemos la programación, la automatización de la religión, de la sociedad, del sistema. Entonces, bueno, ella pensaba que estaba haciendo algo bueno porque estaba ayudando a su sobrina que estaba iniciando una vida en Estados Unidos. Bueno, la sobrina no solamente le sacaba el dinero, sino que la parasitaba, no le ayudaba en nada en casa, vivía de una forma muy oportunista en casa de ella y encima empezó a tratarla mal, empezó a agredirla. Esta chica no puso límites, no se escuchó, no se respetó por las buenas y la sobrina, lo paradójico es que cuando nosotros no nos escuchamos, cuando no escuchamos la voz del amor, esas personas es que nos acaban rechazando. O sea, la sobrina se fue de casa. O sea, lo fuerte, porque ella tendría que haberla echado, pero lo fuerte es que esa sobrina se fue. Vale. Entonces se quedó sola de nuevo. Y como no tenía ese miedo a la soledad, de no querer sentirla, y es muy importante que la soledad nos abramos a sentirla, a respirarla, para poder trascenderla, para poder abrazarla, para poder transmutarla, porque si nos resistimos, nunca lo sanamos, ¿no? Bueno, entonces, como tenía mucho miedo a la soledad, metió en casa a una familia que encontró de venezolanos que acababan de llegar a Estados Unidos, que estaban casi en la indigencia, que no tenían dinero, que no los conocía de nada, simplemente los metió en casa porque eran sus compatriotas. Y se vuelve a encontrar con el mismo problema, pero la vida repetición, ha aumentado el volumen. No hacen nada, no limpian, no cocinan, parásitos, le chupan el dinero, están en su casa y además son cuatro porque tienen dos hijos. Y ella me decía, pero es que no los puedo echar porque tienen dos hijos. Y escuchar la voz del amor no tiene nada que ver con la moral católica que nos enseñaron en el colegio, ¿no? O en la iglesia cuando éramos. No, escuchar la voz del amor pasa por amarte a ti profundamente. Y cuando tú te amas profundamente, estás amando a todos los implicados. Y si tienen hijos, no es tu problema, porque esos niños eligieron a esos padres con esa configuración, con esas creencias, porque son las mismas que ellos traían de vidas previas. Entonces, esos niños necesitan esa experiencia para elegir desde su discernimiento el día de mañana que no quieren ser indigentes, que no quieren vivir del oportunismo, que no quieren vivir de los demás o lo que sea. Esos niños están teniendo la experiencia que necesitan para su evolución, porque la vida nos está amando a todos. Y el amor no es buenismo. El amor no es meter a gente en casa que te chupan la sangre, porque además los estás incapacitando más, porque los estás eximiendo de su responsabilidad en la existencia. Y entonces esa gente no crece, porque Dios, la vida, los ha puesto en apuros para que crezcan, para que espabilen, para que se conecten con la abundancia, para que se enfrenten a sus miedos y se abran camino y se pongan a trabajar. Y tú que estás, además, esto es muy peligroso, ¿por qué? Porque nosotros estamos en un proceso conciencial, como si dijéramos, más avanzado. Entonces, para nosotros resolver ese tipo de problemas es mucho más fácil, porque nosotros generamos una vivienda con más facilidad, generamos dinero con más facilidad, porque, bueno, ya son aprendizajes integrados y consumados. Entonces, nos encanta hacernos salvadores del mundo. ¿Para qué? Para que los demás nos quieran y para hacernos necesarios y para no estar solos. Y nos metemos bueno, yo se lo decía a ella, ¿no? Que le dije, mira, si tú quieres manifestar una relación de pareja, si tú quieres tener una vida plena, no puedes seguir perpetuando eso porque estás ocupando el espacio energético, que es un sinónimo de no te estás enfrentando a tu miedo a sentir la soledad. Desde ahí no vas a subir tu vibración y estás con relaciones que no te suman, que no te aportan, que te chupan la sangre, pero es que además te impiden la posibilidad de manifestar algo sano y de manifestar algo en tu vibración y de manifestar algo amoroso, en lo que pueda haber una reciprocidad, en lo que pueda haber un dar y un recibir, porque si no hay igualdad, no hay amor, porque cuando salvamos a alguien desde el miedo a no estar solos, no le estamos amando. Y esto va también por las relaciones de pareja, ¿no?
¿Cuántas personas se meten en una relación de pareja, se zambullen con alguien a quien pueden salvar porque de esa manera sienten que tienen el tema controlado y que esa persona no les puede abandonar y no les puede dejar? Y esa persona termina dejándolos y dándoles una patada en el culo. Claro que sí. ¿Por qué? Porque no la estaban amando. Porque el amor no es buenismo. No tiene nada que ver con eso. El amor es sintonizarte con la voluntad del Creador, con tu voluntad esencial y entregarle a eso tus decisiones. Y cuando tú te amas y te respetas profundamente y te honras y decides todo desde ese lugar de auto, no sé cómo expresarlo, de autoobservación, de reflexión, porque a veces cuesta, ¿no? Porque tenemos una inercia y cualquier plan, cualquier propuesta, tendemos a decir que sí, porque no vaya a ser que pierda la oportunidad. Y hay que pararse, y hay que reflexionarlo, y hay que sentirlo, y hay que, y desde ese sentirlo y respirarlo profundamente, elegir qué es lo que quiero realmente, qué es lo que me hace feliz y sentirme digno. Yo puedo elegir mis relaciones, yo puedo elegir mis planes, yo puedo elegir mi trabajo, yo puedo, porque Dios tiene un plan para mí que pasa por la grandeza, que pasa porque yo me convierta en la ola más grande del océano. Y para que ese plan majestuoso para mi vida, que es mi perfecta felicidad, se pueda desplegar y pueda tener lugar, tengo que aprender a elegir desde el corazón y a entregarle todas las decisiones al Creador. Yo poco a poco voy cada vez más aprendiendo a elegir, sintiéndome digna, participando en los proyectos que realmente me hacen vibrar. A veces me pasan cosas, me acuerdo, el año pasado tenía una alumna en un grupo de la vía que me estaba dando muchísima guerra y yo sentía, porque además incluso compartía los enlaces de las clases a gente que no eran del grupo, yo le dije, por favor, no hagas esto, la tía seguía haciéndolo y yo pensé, la tengo que echar. La tengo que echar. Y digo, pero luego yo decía, no, pero ¿cómo la voy a echar? Porque la mente te juzga como que es, eso no es amoroso, estás haciendo algo malo, porque tenemos la programación del buenismo, ¿no? Y no la eché y seguí tragando agresiones por parte de ella, porque hacían agresiones, algo. Y al final se fue de malas maneras, montó un pollo de la que se fue. Yo me di cuenta que si yo la hubiera echado cuando yo sentí que esa persona sobraba en el grupo, me hubiera ahorrado un montón de problemas. Y a veces no nos escuchamos por el buenismo y no nos permitimos alinearnos con la voz del amor. La voz del amor es arriesgada, porque la voz del amor no es lógica, porque tú cuando sientes que quieres echar a una persona, te da miedo, uy, ¿qué va a pensar el resto del grupo? Van a pensar que no soy buena, van a pensar que esto no es amoroso, pero la voz del amor es, nosotros la acallamos, la hemos acallado por supervivencia, no es lógica, es arriesgada. Pero si empezamos a sintonizarnos ahí, siempre nos lleva a nuestra felicidad. Y muchas veces cuando no elegimos por las buenas, al final se acaba montando un problema y acabamos eligiendo por las malas o esa persona acaba saliendo de nuestra vida por las malas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy importante aprender a entregarle todas las decisiones a ese espacio. Incluso cuando voy a leer un libro de espiritualidad, yo qué sé, voy a leer un autor. Voy a poner de ejemplo Krishnamurti. Yo no sintonizo con él. Yo antes me daban un libro de Krishna. Ah, voy a leer a Krishnamurti porque todo el mundo dice que Krishnamurti es muy elevado y muy... Y yo lo leía y conmigo no había resonancia. No me molaba, no me llegaba. Pero un poco sigues leyéndolo por obligación porque es lo que hace la mayoría de la gente. Yo ahora ya no. O sea, ahora cojo un libro y lo siento, lo respiro, lo pongo en mi corazón. Digo, ¿hay algo aquí para mí? Hay algo aquí para mí. El otro día estaban hablando del tema este del diseño humano, que es una nueva herramienta para segmentar las personalidades humanas y para autoconocimiento, como el enneagrama, pero versión 2.0, ¿no? O sea, como una versión mucho más completa que el enneagrama. Y yo pensaba, yo tengo que esto, o sea, y sentí, hay algo aquí para mí. A mí me puede aportar algo esta herramienta. Es algo que merece la pena que estudie, en lo que me imbuya, es algo que merece la pena que conozca. Y sentí, digo, no.
Aquí no hay nada para mí, aquí no es para mí. Que no sea para mí no significa que eso no sirva para otras personas. Ojo, hay gente que eso le va muy bien, pero yo sentí que para mí no. Entonces, ¿cuál es la invitación? Sentir, indagar en ti, pasarlo todo por el filtro de tu corazón, sintonizarte contigo, no hacer nada porque sea lo que se espera de ti, sino hacer lo que tú realmente sientes y tener la certeza de que cuando lo estás haciendo, estás en alineamiento con tu creador y estás permitiendo que el plan divino se despliegue para ti. Esa es la invitación, ¿no? ¿Cómo conocemos cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cómo lo sabemos? Porque esta pregunta me la hace mucha gente. Sí, sí, yo quiero vivir en rendición, yo quiero hacer la voluntad divina, pero ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mí? Porque la voluntad de Dios para ti son tus deseos más profundos, lo que tú realmente quieres. ¿Qué quieres? ¿Qué te apetece? ¿Qué hace tu corazón cantar? Siéntelo. Y en cada decisión, cada cena que te inviten, cada trabajo, cada tal, piénsalo. Y si tu jefe te está hablando mal, te está ladrando y tú sientes que eso no es aceptable y te está haciendo daño, no aguantes nada por miedo a no encontrar otro trabajo en sí. Escucha tu corazón y dile, mira, no acepto que me hables de este modo. No es respetuoso para mí que me hables de este modo. Yo no te estoy chillando o con tus palabras lo que tú necesites decirle, pero hazte respetar, escúchate. Y si ese trabajo se cae como consecuencia de que te haces respetar, si ese trabajo como consecuencia de que tú pones límites se va al garete, es porque la vida tiene algo mejor para ti. Escúchate a cada paso. Entrega tus decisiones a esa voz interior a cada paso. No hagas nada por obligación, no hagas nada porque tengo que, no hagas nada porque debo de, no hagas nada porque sea lo que se espera de mí. Y aunque sea una decisión impopular, como echar a alguien de un grupo de estudio de la vida de la maestría, o como hacer algo que tu familia considera que, ¿cómo vas a dejar tu oposición? Si eres funcionario del Estado, ¿cómo vas a dejar? Aunque sea algo que el resto del mundo cuestione, porque el mundo está aborregado. El mundo, no podemos buscar respuestas en el mundo porque están todos dormidos. No podemos buscar respuestas en lo que hace la mayoría de la gente. Pásalo todo por el filtro de tu corazón y haz lo que realmente sientes y lo que realmente quieres. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Pero desde ya aquí queda habilitado el chat para que te pregunten cómo va, o bien levanten la manito y le reactivamos el audio, eso lo decidís vos, maestro. De momento no, no veo nada. Agradecimiento, sí. Pues nada, yo creo que ya expuse lo que quería exponer hoy. Podría hablar más, pero yo creo que entraría ya en otros temas y está muy bien condensado lo que yo quería decir de cómo aprender a escuchar nuestro fuero interno, la voz del amor, nuestro corazón y cómo ir cada vez más sintonizándonos con nosotros mismos, con esa parte de nosotros que es divina. Y a mí hay momentos en los que, por ejemplo, cuando estamos vibrando en el miedo, cuando hay un conflicto, hay una pelea, alguien te habla mal, o en esos momentos me retiro al silencio, a la respiración y le pido guía y le pregunto al Creador, Padre, ¿cómo puedo ser la presencia del amor en esta situación? ¿Cuál es la respuesta más amorosa a esto que está aconteciendo? ¿Cuál es el aprendizaje para mí? ¿Cuál es la joya, la gema, la lección, la bendición de esto que está ocurriendo? ¿Qué es lo que tengo que ver? Y me vienen ideas intuitivas. Y me vienen ideas, yo antes reaccionaba, me enfadaba, pataleaba. Bueno, a ver, también, claro, la madurez te lo va dando la vida. A medida que vives, cada vez tienes más capacidad para responder y no reaccionar, cada vez estás más presente. Yo voy madurando con los años, ya no reacciono, ya no. Entonces, bueno, o ya no como antes. Entonces, siempre, pues, ese espacio de silencio, ese espacio de pedir guía, ese espacio de cómo puedo ser la presencia del amor aquí. ¿Qué puedo hacer en esta situación? ¿Y cuál es la lección? ¿Cuál es la gema? ¿Cuál es la bendición? ¿Cuál es el aprendizaje para mí derivado de esto que está aconteciendo? Para aprender cada vez más a responder desde el amor, que no tiene nada que ver con ser buenos, ¿no?
Y os digo ya para finalizar, para concluir, que respecto a lo de poner la otra mejilla, el otro día me fascinó porque estuve leyendo, era una cosa que a mí no me quedaba clara, ¿no? ¿A qué se refiere Jesús con poner la otra mejilla, ¿no? Porque si me pegan o me insultan, ¿qué hago? Me pongo la otra mejilla, que era lo que yo hacía o lo que yo creía que hacía, y no me iba nada bien, porque atraía más abusos y atraía más oportunismo a mi vida, ¿no? Más agresiones. Entonces, ¿cómo entendí? Y el otro día estuve leyendo The Early Years, que son unas canalizaciones de Yeye de antes de la vida de la maestría, que las hizo durante los 80, pero muy poderosas también. Las estoy estudiando en inglés porque todavía no existen en español. No sé cómo lo traduciría, The Early Years, los años precoces o los años tempranos, bueno, no sé cómo llamarlo en español. Y hablaba Jesús de lo de poner la otra mejilla. Y yo fue como, wow, llevo preguntándome esto toda mi vida. Y decía que cuando él hablaba, porque además está todo traducido en la Biblia del arameo, y no solamente ya la interpretación que hicieron los apóstoles, sino que además se pierde en pues, los matices lingüísticos, ¿no? Como cuando traducimos del español al inglés o del inglés al español, que se pierden porque hay giros idiomáticos. Bueno, pues él contaba que poner la otra mejilla es un giro idiomático del arameo que significa invertir el sistema de pensamiento. Es decir, cuando alguien te agrede, cuando alguien te hace algo, en lugar de contraatacar, toma conciencia de que es algo autocreado, de observa tus pensamientos, haz un proceso de perdón y pregúntate qué tipo de pensamientos estás sosteniendo que han generado esa situación para invertir el sistema de pensamiento. Pero no se trata de que tú te pongas de felpudo humano y permitas agresiones, no, todo lo contrario, sino simplemente que hagas una reflexión profunda acerca de cómo lo estás creando y que te des cuenta que el sistema de pensamiento del mundo, eso es lo que decía él en The Early Years, el sistema de pensamiento del mundo está completamente girado, es decir, es lo contrario a la verdad. Y que para sanar tenemos que invertir el sistema del pensamiento del mundo como un calcetín, o sea, tenemos que desprogramarnos y aprender a pensar lo contrario a lo que nos han enseñado y de esa manera restablecer el sistema de pensamiento original. Cuando él hablaba de poner la otra mejilla, se refería a que eres completamente libre, que el sistema del pensamiento del mundo no te condiciona en absoluto, aunque tú te percibas a ti mismo como debilitado por el sistema de pensamiento del mundo y condicionado por el sistema, que en realidad eso tiene cero poder sobre ti si tú no se lo das en tu mente y no te tienes que ir a ninguna isla desierta para poder escapar del sistema de pensamiento del mundo y que tú le puedes dar la vuelta como un calcetín a eso porque tú eres completamente libre para crear la realidad que te dé la gana. Y eso es lo que él venía a expresar cuando decía poner la otra mejilla. Poner la otra mejilla es, aunque tú te sientas debilitado por lo que acontece, en realidad lo que acontece no tiene ningún poder sobre ti. Tú siempre puedes elegir de nuevo y eres libre de crear la realidad que te dé la gana. Y bueno, me encantó leerlo porque me aclara muchas cosas y me reafirma que el amor no tiene forma y que sí, yo voy a tratar siempre de en la forma ser agradable, ser cercana, ser cariñosa, ser amorosa, ser dulce. Claro, claro, porque eso es lo más cercano al amor. Pero hay veces que el amor pasa por ponerte serio. Y hay veces que el amor pasa por poner límites. Y a veces el amor pasa por mostrarle indiferencia a alguien. Y a veces el amor es no dejar, o sea, dejar de hablar a alguien. Y a veces el amor es sacar a alguien de tu vida. Y a veces el amor, que esto me costó muchos años comprenderlo, a veces el amor es bloquear a alguien. El amor no siempre. La mayoría de las veces el amor es ser dulce, sí. La mayoría de las veces el amor es ser amable, sí. Pero no siempre. Hay veces que lo más amoroso es dar un puñetazo encima de la mesa. Entonces, aprender a escuchar la voz del amor es aprender a dejarte ser, dejar de reprimirte, dejar de tratar de ser educado y agradable y abrirte a ser quien realmente eres. Bueno, corazones, pues nada, no hay ninguna pregunta. Ah, bueno, sí, a ver, Juki, ¿las moderas tú o yo o cómo hacemos? Perdón, estaba recontramuteado.
¿Cómo podemos trabajar el tema de revertir los pensamientos que se manifiestan en forma de angustia? Pregunta Fer. ¿Cómo podemos revertir la angustia? A ver, yo creo que para la angustia es muy, bueno, lo primero, un sistema de enseñanza, yo lo recomiendo siempre, ya sea un curso de milagros, yo estoy ahora con la vía de la maestría, me parece un sistema de enseñanza maravilloso, o sea, tener un método, tener un camino, tener un proceso, yo creo que se avanza, mi opinión, ¿eh? Eso es la opinión de Covadonga. Yo creo que se avanza mucho más en el camino espiritual si uno se acoge a un método y lo sigue de forma disciplinada que si uno picotea de muchas fuentes, ¿vale? Yo antes picoteaba de muchas fuentes, un día leía a Wayne Dyer, otro día leía a Deepak Chopra. Está bien, o sea, hay etapas y hice un poco de budismo, pero avancé mucho más cuando cogí un camino, un método y seguí ese método fielmente, primero con el curso de milagros, luego con el curso de amor y ahora con la vía de la maestría. Yo aprendo mucho más siguiendo un método y voy, como si dijéramos, restableciendo el sistema de pensamiento original en mi mente con ese método, que esta es la propuesta que nos hace, estos métodos son la propuesta de Jesús. Luego hay tantos métodos, o sea, hay un montón de maestros y hay un montón de opciones y hay un montón de propuestas, pero bueno, digamos que lo primero para mí tener la disciplina de seguir un método y un camino espiritual. Y luego, en concreto, para la angustia, a mí me parece, me resulta muy útil la meditación, me resulta muy útil la respiración consciente. Hay una serie de meditaciones combinadas con respiración que yo enseño en mis cursos, la respiración del amor, bueno, hay unas que son muy útiles para la angustia. Y a ver, ¿y qué más? Y luego para la angustia también, el reordenar el sistema de pensamiento, porque nosotros tenemos miedo ante lo que pueda acontecer. Y recordar que nada tiene poder sobre mí porque la vida soy yo y la vida nunca nos da más de con lo que podemos. Si la vida nos está poniendo un escenario, es porque ese escenario es exactamente lo que necesitamos para nuestra evolución y nuestra sanación. De modo que aprender a dejar de tener miedo de la vida y aprender a confiar en ella. Si está ocurriendo un escenario que me sobrecoge, por ejemplo, una ruptura, un despido, una enfermedad, pues en lugar de estar juzgándolo, esto no de mi hijo no me habla, esto no debería estar ocurriendo, abrirme a respirarlo, abrirme a sentirlo plenamente, sabrás que estás en un camino espiritual genuino por tu predisposición a sentir aquello que tienes justo delante de ti, abrirme a sentirlo plenamente, a respirarlo y a preguntarme, ¿cuál es el aprendizaje de esta situación? ¿Qué puedo aprender de aquí? ¿Cuál es la joya, la gema, la lección, la bendición encubierta? Y una vez que he hecho todo el proceso y que tengo mis aprendizajes, elegir de nuevo qué me estaba enseñando la vida a través de esa situación. Elijo de nuevo. Entonces, sentir angustia es algo un poco absurdo. ¿En qué se basa la angustia? En la desconfianza en la vida. A medida que tú empiezas a sanar, empiezas a confiar y llega un momento que ya no es confianza, es certeza. Entonces llega un momento que sabes que si está ocurriendo es porque es lo mejor para ti. Entonces la angustia desaparece porque como resultado de que confías en la vida, y sabes que la vida te ama y que la vida te sostiene y que lo que está ocurriendo es exactamente lo que necesitas. Como consecuencia de eso, dejas de tener angustia. Acá Fer te dice, el tema de que no somos un cuerpo, muchas veces lo confundo un poco y no sé si hacer cosas o no. Escuché que en una época te dio por pensar en no comer. Se me presentó ese pensamiento también. Mm, Sí, a ver, el tema de que no somos un cuerpo, es cierto que no somos un cuerpo, somos mucho más que un cuerpo y estamos conectados a toda la existencia, pero aquí, en este plano, nos experimentamos a través de un cuerpo. Entonces, en términos absolutos, no somos un cuerpo. Pero en términos relativos, somos, o sea, nos estamos experimentando en una experiencia ilusoria en la que parecemos ser un cuerpo, pero es muy importante que lo cuidemos. Sí, yo una época que dejé de comer, que me pasé con los ayunos y tuvo consecuencias en mi salud. De modo que, si te puedo dar un consejo, no dejes de comer
come, come bien, come rico, tampoco te obsesiones, que hay gente muy obsesionada con la nutrición, o sea, pero trata de que en tu cuerpo entren vitaminas, que las vitaminas son muy importantes y trata de que tu cuerpo esté bien nutrido porque es importante. Dejar de comer, en el fondo, cuando dejamos de comer así a lo loco, es porque no nos estamos amando, porque no nos estamos escuchando, porque estamos tristes. Y el ego espiritual es muy puñetero. Y el ego espiritual te empieza a contar, no, es que no soy un cuerpo, no, es que puedo vivir de la prana. Hay un montón de artículos en internet de gente que dice que vive de la respiración y que no comen y que viven de la prana, bueno, no sé de cómo lo llaman. Y es mentira, o sea, bueno, mi opinión es que es mentira. Comer es muy importante. Comer nos conecta con la vida. Sí es cierto que cuando ayunamos de una forma consciente en periodos, también eso nos sintoniza con nuevas frecuencias, la vía recomienda hacer ayunos y tal, pero comer de forma saludable y nutrirnos y respetarnos y cuidar nuestro cuerpo es muy importante también. Eh, pero porque se me pasa, Gabriela dice, ¿cómo hacer para poder conectar con Dios? Hay momentos que siento paz total, pero son muy cortos esos momentos. Bueno, para conectar con Dios solo tienes que desearlo. En el momento en el que tú le dices, Divino Creador, quiero conectarme contigo, te abres a esa conexión. Hay meditaciones, hay prácticas. De nuevo, yo te diría que si puedes seguir un sistema de enseñanza, pues nosotros en mis cursos hacemos una intro de una meditación de media hora para conectarnos y sentimos cómo nos conectamos. Luego, aparte, el propio libro nos propone una serie de prácticas y de meditaciones para conectarnos. Bueno, pero el mero hecho de que tú desees conectarte ya te conecta, porque conectarte con Dios es tu estado natural. No puede ser difícil algo que es lo que tú eres. Dice Johanna, perdón que me tenga que acercar tanto, pero si no lo veo. Ayer me acordé un montón de ti cuando contaste lo que te pasó con la fuga de agua de tu nuevo departamento. Pues ayer me sentí acorralada porque me pasó algo parecido con el gas en mi departamento y me costaba verlo desde la neutralidad. En ese momento me angustié mucho, dice Johanna. El problema es que cuando estamos manifestando averías en casa desde una creencia en la escasez, desde un miedo al dinero, si seguimos atenazados por ese miedo, creamos más gastos, ¿no? Yo hubo una época cuando empecé a vibrar en el miedo al dinero, porque cada vez se rompía algo nuevo en la casa, había cada vez más gastos. ¿Y por qué? Porque estaba vibrando entonces estaba creando más gastos, ¿vale? Cuando tú te relajas y confías y eso que está ocurriendo lo vives, lo respiras y lo permites y empiezas a vivirlo desde la neutralidad, lo estás trascendiendo y entonces puedes elegir de nuevo. En mi caso incluso había un gasto de comunidad que había aparecido que era de 3.000 y pico euros, que yo era como, cuando peor me venía, ahora tengo que pagar 3.000 euros más. Y yo decía, no me lo puedo creer, o sea, bueno, pues porque, bueno, la historia, los que no lo sepáis, porque me compré un piso y ese piso no me lo habían dicho cuando firmé, pero tenía adicionalmente unos gastos pendientes de comunidad de casi 3.500 euros. Bueno, y escribí a la presidenta, bueno, empecé a respirar, a agradecer todo lo positivo, a respirar, a confiar, a relajarme. Y escribí a la presidenta de la comunidad y le dije, oye, dime, ¿dónde te transfiero el dinero? Que te tengo que ingresar 3.500 euros. Y me contesta ella y me dice, no te vamos a cobrar a ti unos gastos de un periodo en el que tú todavía no vivías en la vivienda. No te preocupes, que esto lo asumimos entre toda la comunidad. Yo fue como, wow, o sea, cuando tú te relajas, esos gastos que estabas creando desde el miedo, desde la escasez, desde la creencia en que no hay dinero, cuando tú respiras y te relajas, todo eso se coloca, ¿no? ¿Cómo se sana? Sintiéndolo, viviéndolo, respirándolo, confiando en la experiencia y entendiendo que si está pasando es porque ya estás preparada para trascender esos escenarios y que eso que está ocurriendo te está conectando con la abundancia. Pero pregunta si seguir UCDM y la vía de la maestría a la vez está conectado o es preferible hacer uno primero y luego el otro.
Eh, Yo diría que no, que uno u otro, porque los dos a la vez, al final, el ego picotea de todo y no integra nada, ¿no? O sea, ¿te parecen poco complejos? O sea, ¿tú crees que un ser humano común, ordinario, puede abarcar ambos a la vez? O sea, ¿no te parece bastante ya con uno, con todo lo que implica y todo lo que trae, como para, o sea, a mí con uno ya, yo ya, no, 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 no. Además, no, porque son UCDM es más mental, la vía es más terrenal, es más aterrizado, son para momentos diferentes de la evolución de una persona. Tú siente cuál es el mejor para ti. Si no, haz un oráculo. Haces un oráculo, pones papeles iguales, los barajas y le dices a Dios, Padre, guíame, ¿cuál es el método de enseñanza que más me va a beneficiar? Y sacas una carta y lo haces, pero céntrate en uno y estudia, mi opinión, estudia ese uno a fondo. Diana dice, a veces siento que no voy por el camino de la conciencia cuando mi cuerpo me pide experimentar la sexualidad de una manera diferente. Por ejemplo, un trío con mi pareja, etcétera. Siento mucha culpabilidad solo con pensarlo. Me confundo porque no sé si estoy funcionando desde el ego y el miedo, o es que simplemente aún no sé aceptar mis sombras, o si es algo más que no logro ver. A ver, yo me preguntaría si realmente yo quiero hacer un trío o si mi motivación es que mi pareja quiere hacer un trío y yo quiero complacer a mi pareja. Porque yo creo que si eres completamente honesto, a ver, yo no lo sé, yo no estoy en tu mente, yo no sé qué te mueve a ti para querer tener. Bueno, lo primero de todo, no hay que culparse por ningún pensamiento y si a uno le mola que le peguen en la cama, no pasa nada, porque todos somos humanos y todos estamos aprendiendo y simplemente es un pensamiento de miedo y no pasa nada. La cuestión, culpa cero. Eh, si no estuviéramos aprendiendo, no estaríamos en este plano. O sea, que culpa cero. Luego, lo segundo, ¿realmente tú quieres hacer un trío o tu pareja quiere hacer un trío y tú tienes miedo que si no lo haces, él se va a aburrir en la cama y te va a dejar? Yo creo que va por ahí más bien el tema. No hagas nada por complacer, no hagas nada por agradar, escúchate y haz solo lo que tú realmente sientes. Y si tú realmente dices, no, no, es que yo quiero hacer un trío porque me pone mucho, bueno, pues si realmente tú quieres hacer un trío, pues hazlo. Yo no veo ningún problema en hacer un trío. ¿Cómo podemos trabajar el tema del miedo a no tener dinero? Dice Fer. A ver, el miedo a no tener dinero es complejo, ¿vale? Porque es un miedo muy profundo vinculado a la supervivencia. Y de nuevo, yo te diría que con un método en la enseñanza espiritual de inversión del sistema de pensamiento, pero de nuevo la respuesta es la confianza en la vida. Cuando tú confías, cuando tú te relajas. ¿Por qué no tenemos dinero? Porque estamos creando, porque estamos fabricando con nuestros miedos. Si yo tengo el pensamiento de, uff, no sé si va a haber clientes, no sé si va a venir gente, uy, Dios mío, no sé si va a funcionar, no sé si. Entonces, genero eso. Pero si yo me relajo, respiro y digo, mira, padre, yo he creado este proyecto empresarial porque he sentido, he pensado que era lo más alineado con tu voluntad. Si está alineado con tu voluntad, va a funcionar. Y si no funciona, es porque tú tienes otros planes para mí. Si no funciona, es porque es lo mejor para mí y lo suelto. Yo lo deseo, deseo que este proyecto empresarial funcione, que sea abundante, que tenga un montón de clientes. Lo deseo y lo suelto. Y confío, fluyo, me relajo, respiro. Siempre la clave es la confianza en la vida. A medida que vamos confiando, nuestros miedos se van disolviendo. Siempre estamos en perfecta seguridad y no hay nada a lo que tener miedo, excepto al propio miedo. Luciana pregunta si todavía seguís haciendo sesiones de coaching individuales. Yo no, pero Mariano sí las hace. Si quieres escribirme, Mariano le gusta mucho hacer. Yo no, porque yo prefiero el trabajo grupal y yo no soy una persona con mucha capacidad de escucha. Yo prefiero hablar que escuchar. Entonces a mí me aburre un poco escuchar. Pero Mariano, que le gusta mucho escuchar, escucha muy bien.
las hace muy bien, porque él es una persona más de escuchar que de hablar. O sea que si quieres hablar con él, y bueno, nada, comentaros, deciros a los que os quedáis que estamos organizando unas vacaciones conscientes en Asturias, en el norte de España, para la última semana de agosto, para el del 25 de agosto creo que es en adelante, en un hotel de 4 estrellas, un proyecto súper chulo, vamos a hacer excursiones, vamos a ir a la playa, vamos a visitar la zona, y nada, que nos gustaría contar con vuestra presencia y que vamos a trabajar el tema de la pareja y la manifestación de la pareja. Acá Fernando está aprovechando a pleno, me parece muy bien. Dice, el tema de ejercitar el cuerpo, actividad física y gym, a veces eso me hace dudar un poco por el tema del cuerpo. Pero ¿cuál es la pregunta? A ver, ¿qué es lo que dice Fernando? Si está Me lo bien, re- pregunta si está bien. Si está bien el qué. Es que no me he enterado, Juki, repítemelo. Ahí va. Yo supongo, no quiero adivinar tampoco, pero él dice, el tema de ejercitar el cuerpo, la actividad física y todo esto, a él le hace dudar un poco en cuanto a si tener esa motivación, ese deseo, ¿viste? Está bien. Sí, porque vas. Sí. Perdón, ahí aclara, dice, si no será darle mucho tiempo al cuerpo, lo que equivale también importancia al cuerpo, supongo que va por ahí. A ver, yo creo que eso es una cosa de personal de cada uno, ¿eh? Yo no soy una, yo a mí no, nunca me interesó. Yo antes me obligaba a hacer mucho yoga porque un poco pues por lo mismo, ¿no? Porque piensas que el yoga es más espiritual y que es bueno y tal. Pero luego hubo otra época de mi vida que dije, bueno, es que en realidad no me nace, o sea, yo no soy una persona de hacer deporte, no me gusta. Pero a quien le guste que lo haga, ¿no? María no está todo el día haciendo deporte y le encanta. Yo creo que eso es una cosa personal de cada uno. Si a ti te relaja y te hace sentir bien, la pregunta siempre es, ¿te hace sentir bien? Si te hace sentir bien, hazlo. Déjame ver porque acá... mm, sí, es. Bueno, te agradecen los chicos, Coba, Amada, de nosotros también gracias por tu tiempo. Creo que ha sido una enseñanza poderosa, solo bueno, queda después a disposición de quien quiera verla otra vez. Samsung pregunta, ¿cómo perdono? Ahí tenés una... Samsung pregunta, ¿cómo? Así que vamos a cerrar, que ahora que quedan 5, ahora que quedan, no, que bueno, ya nos pasamos de 7 minutos, pero bueno, así de cierre, ¿cómo perdono? Bueno, cariño, a ver, perdonar es una decisión, ¿vale? Y es la decisión de recordar que nadie te hace nada a ti, sino que todos están escenificando los pensamientos que tú sostienes acerca de ti misma. Es decir, si yo pienso, es que soy rara, es que soy diferente, es que soy inadaptada, pues voy a manifestar gente que van a decir, uy, yo con esta no quiero estar, que es rara, pero ¿porque la gente es mala, porque me están rechazando? No, porque yo soy la primera que me estoy rechazando en mi mente. Cuando nosotros tenemos un diálogo interno negativo hacia nosotros mismos, manifestamos a personas que nos dicen cosas feas. ¿Pero por qué? Porque previamente yo me he dicho esas cosas feas a mí misma en mi mente. Al final, ¿cómo perdonas? Con la asunción plena de responsabilidad de que todo lo que acontece lo estás creando tú, de que no hay nadie fuera de ti y las personas que están representando esos dramas en el teatro de tu vida simplemente son tus sirvientes que han venido o tus aliados que han venido a servirte, han venido a representar lo que tú has elegido albergar en tu mente. ¿Cómo perdono? Entendiendo que nunca nadie te ha hecho nada, que te lo has hecho tú a ti misma a través de los otros, con los pensamientos que estabas eligiendo albergar. Y entendiendo que si está ocurriendo es una oportunidad para evolucionar, para avanzar, porque gracias a esos dramas autocreados has comenzado a anhelar a Dios en tu corazón y gracias a todo eso has empezado a despertar.
Gracias, mi niña. Gracias. Nos estamos viendo en breve, coamada. Un abrazo enorme a María. Chao a todos, muchísimas gracias por participar.